Esta noche, antes de que el sueño borre los contornos del mundo, te invito a descender a un reino que rara vez miramos con atención, un reino que no aparece en los mapas, ni en crónicas de reyes, ni en los libros que cuentan batallas y conquistas. Es un mundo más antiguo, más humilde y, sin embargo, más duradero que todos ellos. Un mundo que respira bajo nuestros pies, silencioso, paciente, como si guardara secretos olvidados por quienes caminan sobre él. Es la tierra que recuerda. Allí, en su oscuridad tibia, la historia no se escribe con tinta, sino con raíces. Las estaciones pasan, los imperios se levantan y se derrumban, los nombres cambian, pero la tierra conserva la memoria de todo lo que fue sembrado en ella. Guarda el eco de los vegetales que alimentaron a campesinos agotados, a monjes silenciosos, a familias enteras que dependían de la lluvia, del sol y de la buena voluntad del suelo. Antes de las verduras perfectas de supermercado, antes de las recetas rápidas, antes de que la papa llegara a Europa y cambiara para siempre la mesa medieval, existía un vasto repertorio de plantas que hoy apenas conocemos por nombre. Eran raíces largas, hojas ásperas, frutos extraños que maduraban de formas insólitas. Crecían en huertos rodeados de muros, en campos pobres, en rincones donde nadie más sembraba nada, y aún así, cada una tenía un propósito claro: alimentar, sanar, resistir. Pero el mundo moderno las dejó atrás. La prisa, la eficiencia agrícola, la estandarización de los cultivos, todo eso empujó a estas plantas a la sombra. Muchas sobreviven solo en herbarios polvorientos, mencionadas como curiosidades botánicas. Otras están enterradas en crónicas monásticas, donde su nombre apenas ocupa una línea. Es como si hubieran sido protagonistas de una gran obra, y, de pronto, hubieran quedado fuera del escenario. Esta noche queremos devolverlas al centro. Así que, antes de continuar, acomódate, baja la luz, deja que algún sonido suave, un ventilador, la lluvia, el silencio mismo, acompañe la atmósfera. Aquí, en este rincón tranquilo, vamos a excavar no con palas, sino con palabras. Vamos a recuperar sabores, texturas, historias. Vamos a tocar la tierra como lo hacían quienes vivían sin relojes, sin prisa, con el respeto de quien sabe que la comida nace del tiempo y de la paciencia. En los capítulos que vienen caminaremos por huertos medievales, donde los monjes arrancaban raíces al amanecer, por cocinas de piedra, donde el fuego era la única luz, por campos donde los campesinos dependían de cada brote para pasar el invierno. Cada vegetal que conoceremos no es solo alimentos, es memoria, es resistencia, es cultura en su forma más pura. Algunos eran dulces y tiernos, escondidos bajo una piel frágil. Otros ardían en la garganta como un remedio poderoso. Otros anunciaban la llegada de la primavera cuando el invierno parecía eterno. Todos ellos, sin excepción, fueron esenciales para sobrevivir. Y, sin embargo, los olvidamos. Pero esta noche, mientras la oscuridad se acomoda afuera como un manto silencioso, estas antiguas plantas regresarán. Raíces que fueron alimento, hojas que fueron medicina, frutos que escondían dulzura en lo improbable. Las veremos con otros ojos, como si la tierra, por un momento, nos permitiera escuchar su voz. Así que abre espacio en tu mente para lo antiguo. Permite que el pasado hable despacio, porque, en la tierra, nada se pierde del todo. Solo espera a que alguien vuelva a llamarlo. Mucho antes de que la papa llegara a Europa y cambiara para siempre nuestra forma de comer, existía una raíz más humilde, más frágil y, sin embargo, profundamente amada: el skirret. Su nombre, hoy casi un susurro perdido entre herbarios antiguos, alguna vez resonó con fuerza en huertos monásticos, cocinas campesinas y jardines reales. ¿Se imaginan un mundo sin papas fritas, puré o tortilla de patatas? Pues en ese mundo, el skirret era una pequeña joya. No era un vegetal que pudiera alimentar multitudes por sí solo, pero estaba lleno de una dulzura que parecía no pertenecer a un mundo de escasez. Hoy vamos a desenterrar la historia de este tesoro olvidado. Imaginemos el norte de Europa. En la Edad Media, el viento frío del invierno sacude los techos de paja. En la tierra húmeda y helada, el skirret espera pacientemente.
Crece en racimos de raíces delgadas como lápices, entrelazadas como dedos de una mano, blancas y delicadas bajo una piel casi transparente. No tenía la contundencia de la zanahoria ni la robustez de un nabo. Era, más bien, un secreto, un sabor escondido que solo se revelaba a quienes se tomaban el tiempo de desenterrarlo con cuidado, de tratarlo con el respeto que merecía. Los campesinos de la época sabían que el skirret era generoso y no pedía demasiado. Bastaba con plantarlo una vez y la tierra hacía el resto. Era una planta perenne, es decir, regresaba año tras año, incluso después de los inviernos más crueles. Cuando el suelo se endurecía como el hierro y la mayoría de las verduras se rompían al intentar arrancarlas, el skirret seguía ahí, esperando bajo la escarcha, como si no temiera ni al frío ni al abandono. Era un símbolo de resistencia. En las cocinas medievales, su preparación era casi un acto de cariño. Cada raíz debía pelarse con paciencia, retirando su piel fina sin quebrar su interior tierno. Era un trabajo minucioso, una meditación culinaria. Luego se hervía, se asaba o se machacaba hasta crear una pasta suave, cremosa, con un aroma dulce que recordaba al sunchoque y a la chiribía, pero mucho más ligero, más sutil. Era el tipo de sabor que reconfortaba el cuerpo y el alma. Entre los monjes, se decía que su sabor tenía algo de espiritual, dulce pero humilde, suave pero persistente. A menudo lo mezclaban con ingredientes sencillos como ajo, cebolla o hierbas recién cortadas de su propio huerto. Estos platos sencillos eran un bálsamo en los largos días de trabajo y oración. Pero no todo era austeridad. En algunos recetarios antiguos aparece una variante sorprendente, skirret confitado. Se preparaba con miel y especias locales, convirtiéndolo en un lujo sencillo, un dulce de invierno que alegraba las noches largas y silenciosas sin competir con los manjares de las élites. Era la prueba de que la felicidad, a veces, se encuentra en los sabores más simples. Además de su uso en la cocina, en los monasterios el skirret tenía otra función muy importante, la de sanar. Los antiguos herbarios lo mencionaban como un alimento que calmaba el viento del vientre y ayudaba a la digestión. Para los monjes, cuyo cuerpo debía estar en armonía para poder cumplir con sus deberes de rezo y trabajo, esta raíz era una aliada fiel. También se creía que fortalecía el ánimo, como si su dulzura discreta pudiera suavizar las preocupaciones y el cansancio acumulado. Pensemos en esa conexión tan profunda que tenían con la naturaleza, el mismo huerto que les daba de comer también les proporcionaba su medicina. Y no solo los monjes apreciaban sus virtudes, el skirret aparece incluso en registros reales. Se sabe que algunos jardines aristocráticos lo cultivaban junto con puerros, cebollas y plantas medicinales. No era una rareza exótica traída de tierras lejanas, sino una planta querida, un toque de ternura en un mundo donde la comida era, a menudo, más un desafío de supervivencia que un placer. La historia cuenta que el propio jardinero de Enrique VIII lo mantenía en los parterres de la corte. Es curioso imaginar que, entre tantas intrigas, banquetes y protocolos, también la realeza necesitara un poco de ese dulzor humilde que ofrecía el skirret. Sin embargo, toda memoria tiene un final, y el del skirret llegó con un competidor imbatible, la papa, cuando este tubérculo robusto, fácil de cultivar, de almacenar y con un rendimiento altísimo, llegó desde América en el siglo XVI. La gastronomía medieval cambió para siempre. La lógica era aplastante. ¿Para qué dedicar tiempo y esfuerzo a pelar una raíz fina, delicada y que requería tanto cuidado, cuando existía otra que ofrecía abundancia, calorías y una practicidad sin igual? La papa era el futuro, era el alimento que podía saciar el hambre de una población en crecimiento. El skirret, con toda su suavidad y su historia, no pudo competir. Poco a poco, fue relegado a los bordes de los campos, luego, a los recuerdos de los más ancianos, y finalmente, cayó en el olvido. Su sabor delicado se perdió entre las páginas de libros que ya nadie leía. Hoy, muy pocas personas han visto un skirret, menos aún lo han probado. Se ha convertido en una curiosidad botánica, un fantasma del pasado culinario, y, sin embargo, su historia no ha terminado del todo.
En algunos rincones de Europa, todavía brota tímidamente, como un secreto que se niega a desaparecer. Lo encontramos en huertos de entusiastas de la jardinería histórica, en jardines de monasterios que se niegan a olvidar sus tradiciones, y en colecciones botánicas que guardan sabores antiguos como quien protege reliquias preciosas. Estos guardianes de la biodiversidad están ayudando a que el skirret regrese, poco a poco, a nuestras mesas. Chefs innovadores están redescubriendo su sabor único y lo incorporan en sus menús, ofreciendo a los comensales una ventana a un pasado gastronómico que creíamos perdido. El skirret no es un gigante agrícola, ni un protagonista de la historia, pero es un símbolo perfecto de la vida medieval, frágil, paciente, perseverante. Una raíz que enseñaba que incluso en los inviernos más severos, la tierra siempre guarda algo dulce bajo su superficie. Su historia nos recuerda que el progreso a veces nos hace olvidar tesoros valiosos, y que la comida es mucho más que calorías, es cultura, es memoria y es conexión con la tierra. Tal vez, si alguna vez te cruzas con esta raíz olvidada en un mercado o en un jardín, la reconocerás. No por su forma, sino porque ciertas cosas, por más que el mundo avance, siguen sabiendo ahogar. En los márgenes de los campos medievales, allí donde las piedras marcaban el fin del mundo conocido y el comienzo de lo salvaje, crecía una planta orgullosa y silenciosa, el buen rey Enrique. Su nombre, tan curioso como entrañable, no tiene nada que ver con reyes de verdad. Es un apodo cariñoso que le dio la gente, fruto de la convivencia diaria con un vegetal que alimentó a generaciones enteras sin pedir casi nada a cambio. En el corazón de Europa, sobre todo en las aldeas de Gran Bretaña y en las regiones alpinas, esta planta era como un pequeño milagro para los campesinos. Mientras otras verduras necesitaban cuidados constantes, riego preciso y tierras fértiles, el buen rey Enrique prosperaba donde nadie esperaba que algo creciera, cerca de los establos, junto a las cercas, en rincones de tierra pobre. Le bastaba un poco de luz y el paso del tiempo para que sus hojas verdes y triangulares brotaran, como un recordatorio de que la naturaleza, a veces, nos hace regalos sin condiciones. Su mayor tesoro llegaba con los primeros brotes de la primavera. Imagina esto: el invierno se retira, dejando despensas vacías y cuerpos cansados. Y de repente, de la tierra fría, emerge el buen rey Enrique con sus tallos tiernos, de un verde profundo. Se cocinaban como espárragos, y eran suaves, con un toque amargo, pero sobre todo, estaban cargados de los nutrientes que tanta falta hacían después de meses comiendo solo cereales y raíces. Para muchas familias, era la primera verdura fresca del año, una auténtica señal de que la vida volvía a empezar. Conforme avanzaba la temporada y llegaba el calor, las hojas más grandes se convertían en el sustituto perfecto de la espinaca. Eran un alimento básico que llenaba las ollas y los estómagos. En las cocinas campesinas, se añadían a los potajes esas sopas espesas de grano y verduras, o se mezclaban con guisantes secos, lentejas o algún trozo de tocino, si había suerte. Su sabor era fuerte, mineral, un sabor sincero y directo, nacido de la tierra áspera en la que crecía. No pretendía ser elegante, pretendía alimentar. Pero el buen rey Enrique no solo daba de comer, también curaba. Desde los monasterios hasta las casas más humildes, se aprovechaba todo de él. Sus semillas secas se usaban como un remedio para la digestión, sus hojas machacadas se aplicaban como cataplasma sobre heridas y sus raíces servían para preparar tónicos que prometían dar fuerza y purificar el cuerpo. Incluso la ceniza de sus hojas quemadas se usaba para fabricar jabones muy primitivos. En un mundo donde cada recurso era valioso, esta planta era un tesoro total, útil de pies a cabeza. Quizás por todo esto, la tradición popular lo elevó a la categoría de rey. Un rey humilde, eso sí, un rey sin corona, pero que reinaba en los muros de las casas, siempre fiel y constante. Mientras otras plantas podían fallar por una mala cosecha, el buen rey Enrique siempre estaba ahí. Aunque lo descuidaran, regresaba año tras año, como un guardián vegetal que nunca abandonaba a su gente. Curiosamente, a pesar de su importancia en la vida cotidiana,
casi nunca tuvo un lugar destacado en los jardines de los nobles. Ellos preferían sabores más suaves y texturas más refinadas. Para la aristocracia, la rusticidad del buen rey Enrique era demasiado común, demasiado asociada a la vida campesina, pero en las aldeas, su presencia era un símbolo de estabilidad, la garantía de que, pasara lo que pasara, siempre habría algo verde que poner en la mesa. Los niños aprendían a reconocerlo desde pequeños. Sus hojas, anchas y a menudo cubiertas de un fino polvillo, formaban parte del paisaje de su infancia, tanto como las herramientas de madera, los senderos de barro o los sonidos de los animales. Recolectarlo no era un trabajo pesado, era una costumbre, un gesto casi automático, una tradición que se transmitía de generación en generación sin necesidad de muchas palabras. Con la llegada del cultivo moderno de verduras como la espinaca, la acelga y el espárrago, el buen rey Enrique empezó a perder protagonismo. Su germinación era lenta, su sabor un poco áspero y su apariencia rústica no encajaba con los nuevos gustos de la gastronomía. El progreso lo fue desplazando poco a poco de las huertas, hasta que su nombre quedó casi olvidado, relegado a libros de botánica y a los recuerdos de las zonas rurales más remotas. Aún así, quien lo haya probado alguna vez, difícilmente lo olvida. Hay una honestidad en su sabor, una fuerza primitiva que parece llevar consigo siglos de trabajo en el campo. Comer buen rey Enrique es como masticar un fragmento de historia, un trozo de vida medieval que se niega a desaparecer por completo. Hoy en día, algunos jardineros y chefs lo están rescatando, no solo por nostalgia, sino por respeto, porque en este vegetal sencillo y persistente reside una verdad que la modernidad a veces nos hace olvidar, que la verdadera riqueza no siempre está en la abundancia, sino en la constancia. El buen rey Enrique fue, durante siglos, la nobleza de los pobres, un rey sin trono, pero con un pueblo que lo recordaba cada primavera, cuando sus primeros brotes anunciaban que la vida, una vez más, había logrado sobrevivir al frío. En los jardines endurecidos por el invierno medieval, cuando el suelo parecía una losa fría e impenetrable, existía una raíz de reputación curiosa, casi misteriosa, el salsifí. Imagina un vegetal delgado, pálido, cubierto por una piel áspera y fibrosa. A simple vista, no era nada especial. Sin embargo, para quienes lo conocían, era un verdadero tesoro de invierno, un pequeño lujo terrenal que guardaba un secreto inesperado en su interior. Ese secreto era su sabor. Cuando se cocinaba lentamente con leche o se asaba junto a hierbas aromáticas, el salsifí liberaba una fragancia suave, cremosa, que muchos comparaban con el gusto delicado de las ostras. No era un parecido perfecto, claro, el sabor del mar estaba ausente, pero evocaba esa mezcla de suavidad y mineralidad que es tan rara de encontrar en los vegetales terrestres. En un mundo sin refrigeración, sin mariscos frescos en las zonas interiores y sin acceso fácil a la riqueza de las costas, este sabor marino era una pequeña maravilla, un auténtico lujo. El salsifí no era un cultivo masivo. Crecía en pequeños parterres, en los huertos de los monasterios o en los jardines de las casas señoriales, siempre en cantidades modestas. Su cultivo exigía una paciencia infinita. Se sembraba a principios de primavera y pasaba meses creciendo lentamente bajo el débil sol del norte de Europa. Solo después de las primeras heladas alcanzaba su mejor sabor. Era como si el frío intenso activara una dulzura oculta, un pulso interno que solo despertaba cuando el invierno llegaba de verdad. Los campesinos sabían que el momento ideal para desenterrarlo era cuando los campos ya estaban desnudos, cuando la nieve comenzaba a cubrir los techos de paja y las provisiones empezaban a escasear. Extraer el salsifí de la tierra helada requería determinación, manos firmes y herramientas resistentes. Era un trabajo duro, pero quienes lo hacían conocían la recompensa que les esperaba. Una raíz que, una vez pelada, revelaba un interior blanco, firme y sorprendentemente fragante. En las cocinas medievales, el proceso era meticuloso. Primero, había que limpiarlo con esmero, eliminando cada fibra y cada resto de tierra adherida. Luego, se sumergía rápidamente en agua fría para evitar que se oscureciera,
un truco transmitido de generación en generación. Después, se cocinaba, casi siempre a fuego lento, permitiendo que su sabor delicado se convirtiera en el protagonista de guisos espesos, sopas invernales reconfortantes o purés suaves que acompañaban carnes saladas y pescados ahumados. Su textura sedosa y su gusto tenue lo convertían en un ingrediente capaz de suavizar los sabores rudos y fuertes de la época. Allí donde el invierno traía platos densos, carnes duras o panes de grano grueso, el salsifí actuaba como un bálsamo culinario, un toque de refinamiento en medio de la aspereza, pero no solo alimentaba, también sanaba. En los antiguos herbarios monásticos, el salsifí aparecía citado como un remedio eficaz para picaduras, venenos e incluso para la melancolía. Su savia blanquecina era considerada purificadora, sus raíces beneficiosas para el hígado y la respiración, y sus hojas, una vez secas, podían alimentar al ganado en tiempos de escasez. Los monjes veían en él a un aliado contra el desánimo invernal, un vegetal que parecía guardar en su interior la promesa del deshielo, un recordatorio de que la vida persistía bajo la tierra helada. A pesar de todas estas virtudes, y a diferencia de otros vegetales medievales, el salsifí nunca fue popular entre todos los estratos sociales. Era demasiado delicado para ser producido en gran escala, demasiado frágil para resistir un transporte rudo en carros por caminos de tierra, demasiado lento en su crecimiento para competir con los nabos, las coles o las cebollas, que eran mucho más productivos y resistentes. Cuando la patata llegó de América, imbatible en su rendimiento y en su capacidad de almacenamiento, el destino del salsifí quedó sellado. Poco a poco, fue desplazado a los bordes de la memoria culinaria, se convirtió en un recuerdo gastronómico, un vestigio de una época en la que el invierno dictaba la dieta y cada vegetal tenía una estación precisa y un propósito definido. La modernidad y la eficiencia lo dejaron atrás. Hoy, afortunadamente, aún sobrevive. Lo encontramos en algunos huertos de entusiastas, en jardines de coleccionistas de plantas antiguas y en rincones del sur de Europa, donde la tradición se resiste a desaparecer. Allí, sus raíces siguen emergiendo del suelo helado como pequeñas lanzas blancas, frágiles pero persistentes, recordándonos que la historia de la cocina también está hecha de sabores olvidados, de tesoros que esperan ser redescubiertos. El salsifí no fue el alimento de los poderosos ni el plato principal de los grandes banquetes medievales. Fue algo mucho más íntimo, más personal, una caricia cálida en los meses más fríos, una chispa de delicadeza en un mundo a menudo rudo, un sorprendente eco del mar en tierras lejanas sin costa, una raíz que, aunque humilde, nos enseñaba algo profundo, que incluso en los inviernos más largos y oscuros, la tierra siempre guarda un sabor suave y reconfortante para quien sabe esperar. Mucho antes de que el apio moderno ocupara su lugar en las mesas europeas, existía una planta alta, aromática y vigorosa que dominaba los huertos medievales, Alexander, conocida también como Smyrnium molusatrum. Su nombre, casi musical, evocaba tiempos lejanos, pero su presencia era muy real en caminos, monasterios y huertos costeros. Para los cocineros medievales, Alexander era una especie de navaja suiza vegetal, versátil, resistente y sorprendentemente sabrosa. Se dice que fueron los romanos quienes la llevaron por primera vez a las Islas Británicas, plantándola en los bordes de sus calzadas y en los jardines de sus villas. Allí, donde la humedad del mar chocaba con los fríos del norte, Alexander encontró su hogar perfecto. Sus tallos huecos podían alcanzar la altura de un hombre adulto, y sus hojas, de un verde profundo y brillante, se abrían en abanicos que parecían desafiar la monotonía del paisaje. Lo más extraordinario, sin embargo, era su sabor, una mezcla audaz entre apio, perejil y un toque de pimienta verde. En un mundo donde las especias verdaderas, pimienta, canela, clavo eran tesoros casi inaccesibles para el pueblo,
Alexander ofrecía una intensidad aromática que elevaba incluso los platos más simples. Bastaban unas hojas, o un puñado de semillas, para transformar una olla de lentejas o un guiso de cebada en algo casi festivo. Los cocineros medievales utilizaban cada parte de la planta. Las hojas se añadían frescas a sopas y caldos. Los tallos, blanqueados bajo tierra o arena, se consumían como si fueran espárragos rústicos. Las semillas, secas y molidas, servían como sustituto de la pimienta. Incluso las raíces, gruesas y algo amargas, se asaban lentamente para acompañar carnes saladas. Era, literalmente, una planta para todas las estaciones. En los monasterios costeros de Inglaterra e Irlanda, Alexander se convirtió en un símbolo de autosuficiencia. Aunque muchas hierbas sufrían con los suelos salinos o los vientos fríos del Atlántico, Alexander resistía sin quejarse. Los monjes la apreciaban no solo por su sabor, sino también por sus virtudes medicinales. Estimulaba la digestión, calentaba el cuerpo, purificaba la sangre. Para quienes vivían en silencio y disciplina, era una hierba que despertaba el ánimo sin alterar la mente. También jugaba un papel importante durante la llamada brecha del hambre, ese periodo entre el final del invierno y la llegada de las primeras cosechas de primavera. Mientras muchos huertos permanecían vacíos, Alexander emergía temprano, fuerte, generosa, como si entendiera la urgencia humana, y aún así, a pesar de su fuerza, su historia terminó siendo frágil. Con la llegada del apio cultivado, más dulce, más uniforme, más fácil de controlar, Alexander comenzó a perder terreno. Sus tallos, a menudo fibrosos, no se adaptaban bien a los gustos cada vez más refinados de las cocinas aristocráticas. Su hábito de autosembrarse sin permiso la convirtió en una planta indisciplinada, poco apreciada por los jardineros que buscaban orden geométrico y belleza controlada. Poco a poco, desapareció de los huertos, primero de los castillos, luego de los monasterios, finalmente, de las casas campesinas, donde el apio moderno ofrecía mejores rendimientos y menos trabajo. Sin embargo, Alexander se negó a desaparecer por completo. Siguió creciendo en los límites, en los bordes de caminos, en acantilados junto al mar. Allí, donde la agricultura moderna no podía alcanzarla, siguió extendiendo sus raíces, como si custodiar la memoria fuera parte de su esencia. Hoy, si caminas por costas británicas en primavera, es posible que la veas crecer entre rocas y ruinas. Sus hojas brillan al sol como un saludo desde otro siglo, y su aroma, verde, picante, casi cítrico, recuerda un tiempo en que la naturaleza ofrecía sabores intensos sin necesidad de mercados ni especias lejanas. Alexander no fue un lujo, fue una herramienta, un puente entre estaciones, una explosión de sabor en un mundo sobrio, una hierba que acompañó a pastores, monjes, viajeros y cocineros durante más de 1000 años, y aunque hoy ya no domine los huertos, permanece viva donde siempre estuvo, más cómodas, en los caminos, en los bordes, en los lugares que la civilización toca pero no controla, como si, incluso en su declive, Alexander siguiera enseñando su mayor lección, que la fuerza verdadera no siempre busca el centro, a veces se contenta con crecer a un lado, firme, eterna, esperando a ser redescubierta, bajo la superficie áspera y oscura de ciertos huertos medievales, escondida como un secreto que solo los más persistentes se atrevían a buscar, crecía una raíz tan enigmática como valiosa, la escorzonera. Su piel, casi negra y rugosa como la corteza de un árbol viejo, le daba un aspecto salvaje, indomable, pero quienes conocían el arte de pelarla sabían que, bajo esa fachada sombría, se ocultaba una carne blanca, suave y sorprendentemente dulce, un corazón dorado, escondido tras una máscara de tierra. La escorzonera, a menudo confundida con el salsifí blanco, tenía su propia identidad, su propia historia, sus propios admiradores. En los pueblos europeos del medievo, la raíz era conocida por muchos nombres: hierba de víboras, raíz negra, pan de los pobres. Este último apelativo hablaba de su abundancia y de su capacidad para llenar ollas cuando otras verduras fallaban. Pero el apodo de hierba de víboras tenía un origen más inquietante.
Se creía que era un antídoto contra mordeduras de serpientes. Los herbarios monásticos describen la escorzonera como una planta de virtud caliente, capaz de extraer venenos y aliviar fiebres malignas. Algunos la llevaban incluso como amuleto, atada en pequeñas bolsas de lino. No sabemos si realmente salvó vidas, pero su fama como planta protectora se extendió por toda Europa, y su presencia en los jardines medicinales de la época era prácticamente obligatoria. A pesar de su apariencia tosca, la escorzonera era difícil de cultivar. Sus raíces largas y delgadas tendían a quebrarse al extraerse. Si el suelo estaba demasiado duro, se partían. Si estaba demasiado húmedo, se torcían. Pero los campesinos persistían, porque el esfuerzo valía la pena. Cuando por fin la extraían intacta, la lavaban con delicadeza y se disponían a pelarla. La piel negra liberaba un látex lechoso que pegaba en los dedos y en los cuchillos, obligando a muchos a trabajar con agua fría o vinagre para evitar manchas. Una vez limpia, la raíz revelaba su verdadera naturaleza, un cilindro pálido y aromático, capaz de transformar un guiso simple en algo memorable. En la cocina medieval, la escorzonera se preparaba de muchas formas. Hervida, adquiría una textura sedosa. Asada, desarrollaba un dulzor semejante al de las castañas tiernas. Machacada, se convertía en un puré fino que acompañaba carnes saladas o pescados ahumados. Su sabor, una mezcla armoniosa entre la suavidad de la zanahoria y la profundidad de una raíz silvestre, conquistaba tanto a campesinos como a cocineros de casas nobles. En algunos banquetes, se servía mezclada con miel y vinagre, creando un contraste que despertaba los sentidos en medio de platos densos y especiados. Pero si su presencia en la mesa era apreciada, su valor en la medicina medieval lo era aún más. La escorzonera figuraba como remedio para depurar la sangre, calmar la ansiedad, aliviar dolores del estómago, combatir la melancolía, e incluso proteger contra la pestilencia. En una época en la que la enfermedad era una sombra constante, las plantas que prometían defensa espiritual y física adquirían un papel casi sagrado. A pesar de su importancia, la escorzonera también sufrió el impacto del progreso agrícola. La llegada de cultivos más fáciles, como la papa y la zanahoria moderna, la relegó a la periferia. Su piel negra, su dificultad para pelar, y su paciencia excesiva resultaron incompatibles con las demandas de un mundo que empezaba a preferir la eficiencia sobre la resiliencia. Poco a poco, la raíz negra desapareció de los huertos caseros, quedó relegada a textos antiguos, a jardines botánicos y a las manos de unos pocos agricultores que todavía la cultivan como reliquia gastronómica. Y, sin embargo, hay algo poético en su existencia, una planta que aparenta dureza, pero que alberga suavidad, una raíz que exige trabajo, pero que recompensa con dulzor, una máscara oscura que protege un corazón luminoso. Quizá por eso, su historia sigue tocándonos. La escorzonera encarna una verdad olvidada, que lo valioso a veces se esconde detrás de lo difícil, y que en la tierra, como en la vida, lo que parece oscuro puede guardar belleza si uno se toma el tiempo de descubrirla. En un rincón sombrío de los huertos medievales, cuando el otoño ya había vaciado los árboles de manzanas y peras, permanecía un fruto extraño, terroso, casi feo a la vista, el níspero europeo conocido en los textos antiguos como medlar. Su forma redonda, marrón y ligeramente arrugada, con una abertura estrellada en la base, desconcertaba a muchos. No era una fruta que invitara a morder, no brillaba bajo el sol, no desprendía un aroma seductor, no prometía dulzura inmediata, y, de hecho, no estaba lista para comerse al ser cosechada. El medlar debía atravesar algo que hoy llamaríamos un pequeño ritual, la bletificación, una forma controlada de pudrición noble que transformaba su pulpa dura, ácida y astringente, en una crema suave, dulce y profundamente aromática. Para muchos, era un milagro culinario que solo podía darse en pleno invierno, cuando el frío y la paciencia trabajaban juntos. Tras la cosecha, tardía, casi a las puertas del invierno, los frutos se colocaban sobre paja seca, o en repisas frías dentro de la casa, expuestos al aire, al silencio y al tiempo. Entonces comenzaba la transformación.
La piel se arrugaba más, la pulpa se volvía oscura, el interior cedía. Poco a poco, lo que antes era duro e incomible se convertía en una especie de puré natural, de color ámbar profundo, con el sabor de una compota especiada mezclada con vino suave. Los campesinos decían que el medlar necesitaba morir para nacer. Una frase sencilla, pero cargada de simbolismo en una época donde la vida siempre estaba al borde de la precariedad. En las cocinas medievales, el medlar tenía un lugar especial. No era un alimento de primera necesidad, no llenaba el estómago como el pan, ni calentaba como las raíces, pero ofrecía algo todavía más escaso: placer en pleno invierno. Se comía directamente con una cuchara, o se mezclaba con nata, miel o vino caliente. Algunos lo convertían en jaleas espesas, casi como mermeladas tempranas. En casas nobles, se servía en festines estacionales, acompañando carnes asadas o quesos curados. Pero su importancia iba más allá del gusto. El medlar también era símbolo. En la literatura medieval y renacentista, aparece como metáfora de lo que madura tarde, de lo que guarda belleza en su interior y de lo que requiere tiempo, e incluso deterioro para mostrar su verdadero valor. Shakespeare, con su humor irónico, mencionó el medlar en varias obras, refiriéndose a él como una fruta de apariencia vulgar pero inesperadamente dulce. En esos versos se percibe algo profundo, la idea de que en la imperfección puede habitar una gracia escondida. En los monasterios, el medlar también tenía usos medicinales. Se empleaba para aliviar problemas digestivos, fortalecer el estómago y combatir la diarrea, gracias a sus propiedades astringentes antes de la bletificación y suavizantes después de ella. Era, al mismo tiempo, cura y alimento, dependiente del punto exacto en el que se encontrara su maduración. Los árboles de medlar eran resistentes, de crecimiento lento y longevidad envidiable. Podían vivir más de 100 años, soportando fríos, granizos y suelos pobres. Eran como guardianes silenciosos al borde de los huertos, dando fruto cuando todo lo demás ya había desaparecido. En invierno, cuando las ramas desnudas parecían esqueléticas, los nísperos colgaban como pequeñas reliquias marrones, testigos mudos de la persistencia. Sin embargo, al igual que muchas otras plantas medievales, su declive comenzó con la llegada de frutas más llamativas: naranjas, duraznos, ciruelas jugosas importadas. Con el tiempo, la estética del alimento se impuso. La gente quería frutas bonitas, brillantes, que sedujeran desde la primera mirada. El medlar, con su piel arrugada y su necesidad de pudrirse antes de volverse comestible, ya no encajaba en el nuevo ideal. Hoy, su presencia es rara, sobrevive en jardines históricos, en huertos de coleccionistas o en pequeñas aldeas donde la tradición aún respira entre muros de piedra. Quien lo prueba queda sorprendido por la profundidad de su sabor, tan distinto a cualquier fruta moderna. Tal vez, más que alimento, el medlar es una metáfora viva de la historia medieval, una fruta que revela su dulzura solo cuando se le permite envejecer. Un recordatorio de que la belleza no siempre es inmediata, y de que algunas cosas necesitan tiempo, y hasta decadencia para mostrar su verdadero alma. Antes de que los libros de cuentos tuvieran tipografía dorada y dibujos delicados, antes de que el nombre Rapunzel se asociara a una torre, una bruja y una trenza interminable, existía una planta humilde que inspiró esa historia: el rapúnculo, conocido en los herbarios como Campanula rapunculus, una especie modesta, fácil de pasar por alto, pero indispensable en las mesas y jardines medievales. El rapúnculo era una planta doblemente generosa. Ofrecía hojas tiernas en primavera y una raíz blanca, delgada y crujiente en otoño. En un tiempo en el que cada estación dictaba la dieta, esta doble productividad era un regalo. Para los campesinos, representaba la continuidad. Cuando las hojas frescas desaparecían, quedaba la raíz. Cuando la raíz se agotaba, regresaban las hojas. Sus hojas, suaves y algo dulces, se comían como espinaca. Sus raíces, fragantes y ligeramente picantes, se consumían crudas en ensaladas o cocidas en sopas y purés. Era, esencialmente,
una planta que podía sostener a una familia entera en tiempos de escasez. Y así, sin pretensiones, el rapúnculo se ganó un lugar en cada rincón de la vida cotidiana, en huertos campesinos, en jardines monásticos y hasta en pequeñas parcelas detrás de casas de piedra donde las mujeres cultivaban hierbas culinarias y medicinales. Su crecimiento no exigía nada extraordinario, bastaba un poco de sol, tierra común y manos dispuestas a cuidarlo, pero fue su simbología la que lo llevó mucho más allá del fogón. En el folclore germánico, el rapúnculo estaba asociado con el deseo, no el deseo romántico, sino el deseo corporal, visceral, el que surge en momentos de carencia o necesidad. Su sabor fresco y su apariencia humilde lo convirtieron en un símbolo de antojos irresistibles, especialmente entre mujeres embarazadas, que eran vistas como especialmente sensibles a ciertos alimentos. Y así nació la historia. Según versiones tempranas del cuento, una mujer encinta contempló el jardín de una hechicera y vio allí un rapúnculo de hojas tan verdes, tan frescas, tan perfectas, que sintió un hambre tan profunda que casi se transformó en desesperación. Su marido, incapaz de soportar el sufrimiento de su esposa, saltó la pared y robó el rapúnculo. Ese acto, un simple vegetal arrancado del suelo, desencadenó la maldición que llevaría al nacimiento de Rapunzel. Que una planta tan sencilla diera origen a un mito tan poderoso no debería sorprendernos. En la Edad Media, los alimentos no eran solo comida, eran símbolos, mensajes, presagios. El rapúnculo, con su crecimiento dócil y su disponibilidad constante, encarnaba el deseo de plenitud, de nutrición, de renovación. Más allá del cuento, su papel en la cocina medieval era fundamental. En los meses fríos, cuando las opciones eran escasas, la raíz del rapúnculo aportaba frescura y un ligero dulzor. Al cocinarla, desprendía un perfume suave, entre herbal y terroso, que iluminaba guisos densos y sopas espesas. Los monjes la cultivaban porque era fácil de mantener y ofrecía alimento durante todo el año, algo especialmente valioso en la disciplina monástica, donde el equilibrio entre austeridad y nutrición era esencial. La medicina de la época también la valoraba. Se usaba para aliviar humores fríos, estimular la digestión y fortalecer a quienes habían atravesado enfermedades largas. Se decía que sus raíces tenían un poder purificador, capaz de alejar la melancolía, una dolencia muy temida entre los religiosos que vivían en soledad y silencio. Sin embargo, como tantas plantas medievales, el rapúnculo cayó en el olvido, a medida que la agricultura moderna privilegió vegetales más grandes, más uniformes y de crecimiento más veloz. El pequeño rapúnculo dejó de ser cultivado. Su presencia se redujo a jardines de botánica histórica o a colecciones de semillas antiguas. Y no deja de ser irónico que una planta asociada con un cuento tan famoso haya desaparecido casi por completo del menú moderno. Hoy, el nombre Rapunzel remite a fantasía, pero pocas personas podrían reconocer la planta real que le dio origen. El rapúnculo sigue existiendo, silencioso, discreto, en algunas laderas europeas donde se dispersa de forma natural. Sus flores lilas, en forma de campanilla, aparecen como un saludo tímido desde la hierba alta, y su raíz, aún dulce, aún tierna, aguarda bajo la tierra como un eco del pasado. El cuento permanece, la planta, en cambio, casi se desvanece, y sin embargo, en cada historia contada, el rapúnculo revive un poco, recordándonos que incluso las raíces más humildes pueden sembrar leyendas que perduran siglos. En los monasterios medievales, donde el silencio era una disciplina y la tierra una maestra paciente, había plantas que crecían no por necesidad de abundancia, sino por respeto a su delicadeza. Entre ellas, en rincones sombreados donde el sol llegaba filtrado y el aire se movía lento, florecía una raíz casi olvidada, la raíz de chervil, conocida en los herbarios como Chaerophyllum bulbosum. A diferencia de la variante aromática, el chervil común, con sabor a anís suave, esta raíz era más discreta, más tímida. Su piel era fina, de un color marrón pálido, y su forma recordaba a una zanahoria diminuta, rechoncha y modesta. Pero lo que la hacía especial no era su aspecto, sino lo que revelaba al cocinarse.
Un sabor dulce, anuez tierna, con un toque sutil de regaliz, como si cada centímetro de tierra le hubiera susurrado un secreto. Era una planta de paciencia. Los monjes que la cultivaban sabían que germinaba lentamente. A veces tardaba semanas en asomarse, a veces meses, y su ciclo completo podía extenderse hasta 9 meses antes de que la raíz alcanzara su mejor momento. Para quienes llevaban una vida guiada por la contemplación, esto no era un inconveniente, sino una virtud. El chervil enseñaba el valor del tiempo. No podía apresurarse su crecimiento, no podía forzarse su ritmo. Era una planta monástica en esencia, alineada con el espíritu de quienes la cuidaban. Al cosecharla, los monjes la trataban casi como un objeto sagrado. Lavaban la tierra con agua fría del pozo, frotaban la piel con manos acostumbradas al trabajo silencioso y la dejaban reposar antes de cocinarla. Esa pausa, ese pequeño ritual de espera permitía que los azúcares internos se redistribuyeran y que el sabor se volviera más profundo. En la cocina, la raíz de chervil era un tesoro inesperado. Hervida, se volvía sedosa. Asada, desprendía un aroma cálido, dulce, que impregnaba toda la cocina monástica. Machacada, se usaba en purés que acompañaban celebraciones internas o comidas comunitarias durante días festivos religiosos. Algunos recetarios de la época mencionan preparaciones sorprendentes: pasteles de raíz de chervil con miel, pudines especiados con canela y nuez moscada, caldos suaves diseñados para enfermos o ancianos. Su sabor, además de delicioso, tenía reputación de suavizar el espíritu. Los tratados de medicina monástica la mencionan como un alimento que calienta sin perturbar, una cualidad muy apreciada entre quienes dedicaban largas horas a la oración y el estudio. Se le atribuían propiedades digestivas, circulatorias y calmantes. Era, en cierto sentido, una raíz que alimentaba tanto el cuerpo como la quietud del alma, pero su delicadeza fue también su perdición. En los siglos posteriores, cuando la agricultura se volvió más técnica, más veloz, más orientada al rendimiento, la raíz de chervil dejó de encajar en los nuevos criterios. Germinaba demasiado despacio, producía demasiado poco, necesitaba demasiado cuidado para un mundo que empezaba a valorar la eficiencia por encima de la sensibilidad. Las zanahorias, chiribías y papas, más robustas, más generosas, la desplazaron. Los campesinos dejaron de sembrarla. Los monjes, cuyas comunidades disminuían, ya no podían dedicarle tiempo. Y así, poco a poco, la raíz de chervil se convirtió en un suspiro dentro de los herbarios. Hoy, quienes la cultivan la consideran casi una reliquia. En algunos jardines de plantas antiguas, sus semillas se conservan como joyas botánicas, y quienes la prueban experimentan algo extraordinario, un sabor que parece provenir de otra época, un dulzor tenue que recuerda al pan recién horneado, un susurro de tierra limpia, de monasterios silenciosos, de tiempos más lentos. La raíz de chervil no fue un alimento para multitudes, fue un alimento para espíritus atentos, para manos que no temían esperar, para cocinas donde la quietud era un ingrediente más. Y aunque hoy casi no exista en el mundo moderno, sigue viva en la memoria de quienes comprenden que la tierra, cuando se le escucha con cuidado, revela sabores que no buscan protagonismo, sino paz. En los confines entre la tierra y el mar, donde el viento salado golpea sin descanso y la arena se mueve como un animal inquieto, crecía un vegetal que pocos se atrevían a domesticar, la col marina, conocida en los herbarios medievales como crambe maritima, una planta áspera, resistente y obstinada, nacida para desafiar al océano y sobrevivir en paisajes donde incluso la hierba se marchitaba. A diferencia de las coles de los huertos interiores, ordenadas y vigiladas, la col marina era una criatura del desorden. Sus hojas anchas, gruesas y de un tono verde azulado parecían estar cubiertas por una fina capa de cera. Este brillo, casi plateado, reflejaba la luz como si la planta perteneciera más al reino del mar que al de la tierra. Sus raíces, profundas y fuertes,
se abrían paso entre piedras salobres y arenas olvidadas por la agricultura convencional. Para los habitantes de las aldeas costeras medievales, la col marina era un regalo inesperado. Crecía sin cuidado humano, sin riego, sin poda. Solo necesitaba espacio para extenderse y el abrazo constante del viento marino. Y aún así, ofrecía una de las primeras verduras de primavera. Sus brotes jóvenes, pálidos, crujientes y maravillosamente tiernos eran especialmente buscados. Para obtenerlos, los aldeanos usaban una técnica que revelaba una sorprendente sofisticación: el blanqueado. Cubrían la planta con vasijas de barro o montículos de arena para evitar que la luz del sol tocara los brotes. Así, privados de luz, crecían más suaves, más delicados, casi translúcidos, con un sabor que recordaba al espárrago mezclado con la dulzura de la col tierna. Era, en cierto modo, un lujo secreto de los humildes. Mientras los interiores del continente esperaban semanas para ver aparecer verduras frescas, las comunidades costeras disfrutaban de esta delicia temprana, que anunciaba la llegada de días más amables. Se cocinaba al vapor, se hervía en agua salada o se servía con mantequilla y hierbas. Incluso en su sencillez, la col marina aportaba una sensación de renacimiento. En los monasterios situados cerca del mar, la col marina ocupaba una posición privilegiada. Los monjes la apreciaban por su resistencia, un símbolo de persistencia espiritual, y por su valor medicinal. Sus hojas maduras, aunque más duras, se usaban en estofados y en infusiones destinadas a purificar el cuerpo. Sus raíces, largas y gruesas, se hervían para preparar tónicos que, según las creencias, fortalecían los pulmones y limpiaban la sangre. Era una planta para tiempos difíciles, una compañera en inviernos largos, una maestra de resiliencia. Pese a ello, la col marina nunca fue completamente domesticada durante la Edad Media. Su naturaleza indómita, su preferencia por suelos arenosos y su resistencia al cultivo interior la mantuvieron en la frontera entre lo salvaje y lo útil. Era una planta liminal, nacida en un espacio intermedio, demasiado salvaje para los huertos aristocráticos, demasiado valiosa para ser ignorada. En los días de tormenta, cuando el mar rugía como si quisiera devorar la costa, las hojas de la col marina se mecían como estandartes, flexibles pero inquebrantables. Muchos aldeanos veían en ella una metáfora viva: aquello que sobrevive a la furia del mar merece ser honrado. Con la modernización agrícola, la planta perdió relevancia. Las coles cultivadas, uniformes y predecibles, se impusieron en los mercados. Las técnicas de blanqueado cayeron en desuso, y la col marina regresó lentamente a su reino salvaje, donde aún hoy crece libre, recibiendo sal, viento y luz sin pedir nada a cambio. En la actualidad, sigue apareciendo en laderas costeras de Europa, con sus hojas plateadas brillando bajo la bruma como un saludo desde otro tiempo. Aunque rara vez llega a las mesas modernas, quienes la han probado afirman que en su sabor se esconde algo que ningún cultivo domesticado puede ofrecer: la esencia del mar mezclada con la paciencia de la tierra. La col marina es un recordatorio de la antigua alianza entre humanidad y naturaleza, una prueba de que los mejores alimentos no siempre nacen en los huertos cuidados, sino en esos rincones salvajes donde la vida se reinventa para seguir existiendo. Y, como todo vegetal medieval olvidado, guarda una lección silenciosa: que lo que crece en los bordes a veces alimenta más que lo que prospera en el centro. Entre todas las raíces que poblaban los huertos medievales, pocas tenían un carácter tan feroz, tan indomable y tan memorable como el rábano de caballo, conocido hoy simplemente como rábano picante u Orceradis. Si las demás plantas ofrecían dulzura, suavidad o resistencia tranquila, esta raíz era lo contrario: una explosión de fuego enterrada bajo la tierra. A primera vista, no parecía gran cosa. Sus hojas, grandes y robustas, recordaban a las de la mostaza. Su raíz, gruesa y de color crema, parecía inofensiva, pero quienes se atrevían a cortarla o rayarla descubrían inmediatamente su verdadera naturaleza. Al entrar en contacto con el aire, la raíz liberaba aceites volátiles capaces de arrancar lágrimas,
abrir los pulmones y despertar hasta al más fatigado de los campesinos. Era un vegetal que no pedía permiso para sentirse, invadía la nariz, ardía en la garganta, despejaba la mente, un verdadero golpe de vida en un mundo donde los sabores intensos eran raros y las comidas, muchas veces, repetitivas y austeras. Los campesinos lo cultivaban en rincones apartados del huerto, casi como si temieran su fuerza. Y con razón, una vez plantado, el rábano de caballo se adueñaba del terreno. Sus raíces podían extenderse profundamente, fracturando el suelo y brotando año tras año con una obstinación difícil de controlar. Era casi salvaje, incluso dentro de los límites de la agricultura. En la cocina medieval, su presencia era indispensable, especialmente durante los meses más fríos. La carne salada, el pescado ahumado, los guisos espesos y las grasas rancias encontraban en el rábano de caballo un aliado ideal. Bastaba una cucharada de pasta rallada, mezclada con vinagre, mostaza o miel para transformar un plato monótono en uno vibrante. En banquetes señoriales, se utilizaba como condimento para carnes asadas. En tabernas rurales, acompañaba al arenque seco. En los hogares más pobres, era la chispa que hacía soportable un invierno largo, pero su fuerza no era solo culinaria, era medicinal. Los monjes lo consideraban un regalo contundente de Dios. En los herbarios se describía como una raíz caliente y purificadora, capaz de combatir la congestión, estimular la digestión, aliviar dolores reumáticos y expulsar malos humores. Se preparaban infusiones con sus hojas, cataplasmas con su pulpa machacada y tónicos en vinagre para fortalecer el cuerpo debilitado. Incluso se utilizaba en rituales estacionales, especialmente alrededor de la Pascua, cuando su sabor ardiente simbolizaba la renovación y el despertar interior después del largo sueño invernal. Pero si bien su fuerza lo hacía valioso, también lo volvió un vegetal marginado cuando llegaron tiempos más suaves. Con el avance de la agricultura moderna y el acceso a especias exóticas, el rábano de caballo perdió protagonismo. Ya no era necesario un condimento tan agresivo para despertar platos insípidos. La pimienta, la mostaza importada y el chile cumplirían ese papel con más suavidad o más variedad. Así, paso a paso, el rábano de caballo fue relegado a un papel secundario. No desapareció, era demasiado resistente para eso, pero dejó de ser un actor principal en la mesa medieval para convertirse, en el mundo moderno, en un simple acompañante para carnes frías o salsas específicas. Sin embargo, quienes lo conocen a fondo saben que esta raíz es mucho más que un condimento. Es una lección de humildad vegetal, un recordatorio de que, a veces, lo que arde también cura, que lo que duele al principio puede fortalecer después, que hay sabores que no buscan agradar, sino despertar. Y quizás por eso sobrevivió, no por ser fácil, no por ser versátil, no por ser delicado, sino por ser real, porque en un mundo donde la comida era lucha, resistencia y esperanza, el rábano de caballo representaba algo esencial, un golpe de vida, directo desde la tierra, que recordaba a todos que estaban vivos incluso en los días más oscuros del invierno. La noche avanza, las historias se han desplegado como raíces antiguas, extendiéndose bajo la tierra del tiempo. Hemos recorrido huertos monásticos, campos pobres, cocinas de piedra, costas salinas y bosques silenciosos. Cada planta que conocimos, desde el squirita hasta el rábano de caballo, fue más que un alimento, fue un fragmento de humanidad enterrado en la tierra. Ahora, al llegar al final, queda una sensación extraña, la de haber conversado con fantasmas, no fantasmas de personas, sino de vegetales que alguna vez fueron indispensables y que hoy duermen en el olvido. Pero la tierra, como ya dijimos al comienzo, recuerda siempre. Si uno camina con atención por Europa, entre muros de ruidos, senderos rurales o los bordes olvidados de una vieja propiedad, todavía es posible encontrar señales de este pasado vegetal. Una hoja azulada de col marina brillando bajo la bruma, un racimo de alexander creciendo en un acantilado, un rapúnculo tímido asomándose en la hierba. Son como voces suaves que aún se niegan a desaparecer.
La historia no se preserva solo en crónicas, sino también en semillas, semillas que viajan en el viento, que caen en suelos desconocidos, que resisten inviernos interminables, semillas que cargan consigo la memoria silenciosa de épocas enteras. La modernidad, con sus mercados llenos y sus sabores uniformes, logró algo extraordinario: alimentar a millones. Pero ese triunfo tuvo un precio: la pérdida de diversidad, el abandono de plantas menores, el olvido de sabores que acompañaron a nuestros antepasados por siglos. Hoy casi nadie conoce el dulzor del skirit, la suavidad de la raíz de chervil, la fortaleza del alexander o la ternura del rapúnculo, y, sin embargo, todos estos vegetales sobrevivieron catástrofes, guerras, pestes, hambrunas y glaciares. Nos alimentaron cuando nada más podía hacerlo, nos dieron medicina cuando la medicina no existía. O pequeños, o demasiado salvajes, quizás porque la abundancia nos permitió elegir lo más fácil, lo más rápido, lo más uniforme, pero, al hacerlo, perdimos algo invaluable: la profundidad del sabor histórico, la conexión íntima con la tierra. Sin embargo, nada está completamente perdido. Hoy, horticultores curiosos, chefs experimentales, botánicos apasionados y soñadores silenciosos están rescatando estas plantas, en jardines escondidos, en monasterios que aún cultivan según calendarios ancestrales, en parcelas experimentales, y en comunidades rurales que nunca rompieron del todo con su pasado. Los vegetales olvidados están volviendo a germinar, no como moda, no como nostalgia, sino como un acto de resistencia contra el olvido. Sembrar escorzonera hoy es, en cierto sentido, conversar con un agricultor medieval. Cocinar salsifí es revivir un invierno de hace 800 años. Probar un medlar bletificado es compartir un instante con quienes celebraban la llegada del frío. Rallar rábano de caballo es sentir el mismo fuego que despertaba a los campesinos medievales antes del amanecer. Son memoria viva, raíces que conectan siglos, puentes entre lo que fuimos y lo que podríamos volver a valorar. Quizás no necesitemos traerlas todas de vuelta, quizás no tengan que ocupar los estantes del supermercado, pero reconocerlas, recordarlas, sembrarlas aunque sea en un rincón pequeño del jardín o en una maceta junto a la ventana, es honrar la historia silenciosa de la humanidad. De las raíces que crecieron en el frío, de las hojas que nos sostuvieron cuando no había más nada, de los sabores que enseñaron a nuestros antepasados a persistir. Estas plantas medievales olvidadas nos recuerdan algo esencial: que la vida resiste, que la vida vuelve. Y mientras la noche se cierra y el silencio vuelve a reinar, queda una última invitación: si alguna vez encuentras una de estas semillas, no la dejes caer en la sombra. Dale tierra, dale tiempo, dale luz. La memoria, como las raíces, siempre sabe encontrar su camino.